Bueno, el trabajo asalariado también, digamos, desde el punto de vista de la economía de mercado, es casi un hecho y a nadie se le ocurre que sea algo extraño tener que trabajar para tener un salario, ¿no? Y bueno, la supervivencia de cada individuo depende de ese trabajo y de ese salario. Así que imagínense si no se llega inclusive en algunos casos a violentar a una persona si no accede a ese trabajo, porque depende de su supervivencia, la supervivencia de su familia. Si una persona no tiene trabajo, es un inadaptado. Y en realidad, no sé si ustedes conocen a los crotos libres de Mar del Plata. Bueno, estos la tienen mucho más clara y de hace muchos años, Pedro y Ana María, que son muy amigos míos. Ellos rechazan el trabajo porque justamente consideran que el hombre nace y se desarrolla en este planeta justamente para disfrutar del ocio, y el ocio creativo, o el ocio en sí, por el ocio mismo, ¿no? Sin embargo, si uno no trabaja, si yo digo, no trabajo, no me interesa trabajar, sin duda estoy una persona desadaptada al hábitat, a este hábitat artificial que nos creamos, porque ya el hombre no tiene un hábitat natural. El hábitat natural hace unos millones de años que ya no existe, y este hábitat artificial que nos creamos requiere que yo trabaje. Bueno, si no lo hago estoy desadaptado, soy un inadaptado y no tengo un rol útil para el sistema, por lo tanto quedo fuera. Por otro lado, la economía de la Tierra, lo ideal es la automatización de las tareas que son más tediosas. La automatización, ¿por qué? Porque la automatización genera eficiencia. Algo automatizado, algo bien automatizado, por supuesto, no está sujeto a las condiciones que puede tener una persona, las condiciones de salud, las condiciones emocionales o lo que fuera. Entonces, el trabajo que genera la automatización es trabajo eficiente. Por lo tanto, es trabajo, nuevamente, que consume poca energía y que genera pocos desechos. Por lo tanto, desde el lado de la economía de la Tierra es positivo entender que la automatización es un camino válido, ¿verdad? Y bueno, ahí abajo escribí, muchas veces los trabajos son inútiles para propósitos globales. Solo existen para perpetuar el ciclo económico. ¿Se les ocurre algún trabajo completamente inútil? Todo. Bueno, a mí sí. Inversiones en la bolsa. Inversiones en la bolsa. Bueno, ahí está. No generan absolutamente nada. A mí se me ocurre la publicidad como un trabajo completamente inútil. O sea, inútil porque no genera nada nuevo. Yo estoy tratando de inducir nuevamente un producto en un entorno en base a muchas veces a falacias, muchas veces a necesidades económicas, como vimos en unas transparencias por detrás, necesidades del grupo económico, de la persona o de la corporación que la quiere introducir en el mercado, y nada más que eso. Bueno, y para terminar, una de las otras patologías es la escasez y la desigualdad. El sistema promueve la escasez y le conviene la desigualdad social, o las diferentes clases sociales. Promueve la escasez porque de la escasez hay una frase que dice: río revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, algo así, o sea, cuanto menos hay un producto, más es su valor. Por lo tanto, al sistema no le conviene que haya abundancia, porque ante abundancia el precio de las cosas baja, y justamente el ciclo económico, el ciclo del dinero, el intercambio económico baja también. Por lo tanto, bueno, ustedes conocerán casos como, no sé, como cosechas que se queman, como, no sé, gas que se venteaba en el sur, o diamantes, ¿no? Diamantes que se... Diamantes que entierran en las minas de Sudáfrica. Los diamantes que entierran en las minas de Sudáfrica, porque si los introducen, si hay abundancia de diamantes, los introducen al mercado, baja el precio del producto. Por lo tanto, el sistema premia la escasez. Esa es la idea. Y bueno, bueno, porque el movimiento de dinero es bueno para el sistema. Tiene que haber movimiento económico siempre. Y que existan clases sociales también es bueno, porque motorizan distintas facetas de la economía, ¿no? Una persona de nivel bajo, medio o alto, motorizan distintos lados de la economía, y bueno, es positivo que exista esta división de clases. Inclusive porque existe también la necesidad en algunas personas de una clase de ascender a otra clase, y esa ambición sigue siendo funcional a este sistema. Bueno, por el lado de la economía de la Tierra, la idea es todo lo contrario, es crear abundancia, porque a mayor abundancia hay mayor satisfacción de las necesidades humanas básicas,
Y bueno, y con ese mecanismo de abundancia, se genera también una igualdad, es decir, ya no voy a ser distinto porque tengo este vaso que otra persona no puede tenerlo. Si todos tenemos acceso, como hablamos hoy, no propiedad, acceso a un bien de uso eventual, por ejemplo un auto, sin duda esa división entre clases, esa división se va a empezar a hacer cada vez más sutil, incluso a desaparecer. Bueno, eso conlleva a cosas positivas, como por ejemplo, estos casos también están en el documental que nosotros le estamos obsequiando. Hay comparativos de países como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una gran diferencia de clases comparados con estos países nórdicos como Noruega o Suecia, que tienen menos desigualdad, es decir, tienen menos estratificación social. Estos países tienen mejor salud pública, tienen menor tasa criminalística y varios beneficios más. Así que seguimos viendo estos puntos antagónicos entre esos dos sistemas. Bueno, volvemos entonces a lo que nos llevó a analizar los dos sistemas y tratar de entender el porqué de las cosas. Y entendemos que todos estos desórdenes sociales son producto de este sistema económico, como acabamos de ver, que serían completamente inentendibles que existieran en otro tipo de marco social o marco social económico. Pero claro, es nuestra pecera, es decir, nosotros no nacemos fuera del sistema y lo vemos de afuera y decimos entro en el sistema, me gusta, o no entro en el sistema. Nosotros estamos condicionados desde pequeños, nosotros, nuestros padres y abuelos y demás, estamos condicionados a este trabajo, el trabajo dignifica o a competir por un trabajo. Estamos condicionados en muchos casos, ahora se están cambiando, pero estamos condicionados a descartar de manera irresponsable, por ejemplo, a no separar residuos, por decirlo de alguna manera. Y todo este tipo de cosas nos conforman un marco, una pecera en la cual nosotros no somos conscientes. Y bueno, todos estos desórdenes son técnicamente obsoletos porque es posible pasarlos, es posible solucionarlos si nos paramos en la otra economía, la economía de la tierra, que es la economía de nuestro proyecto Tierra, que vamos a ver al final. Quizás no se erradicarían en completo todas estas patologías, crímenes, hambre, quizás eso demorara varias generaciones, pero sin duda se reducirían muchísimo. ¿Y cómo se haría? Bueno, nosotros consideramos que la ineficiencia del sistema monetario está tan, digamos, entramada en su propia estructura, que es imposible aplicarlo dentro de este paradigma. Por eso nosotros hablamos de que el sistema tiene que elaborar otro paradigma socioeconómico. Y bueno, nosotros tenemos a su vez como especie el potencial tecnológico y científico como para poder aplicar todos estos conocimientos. Y es nuestro potencial como especie. Pero bueno, como dije, estamos en una pecera y bueno, el mismo sistema se autopreserva y es muy difícil, inclusive muchas de las cosas que yo digo suenan como ciencia ficción, justamente por nuestro propio condicionamiento. Pero bueno, tarde o temprano algo va a pasar. En este momento nos estamos enfrentando con un colapso sin precedentes en el mundo. Antes las guerras fueron producidas por motivos económicos, ahora están pasando cosas que no se están produciendo, que están sucediendo simplemente. Y si vamos a hablar, son los 3 clavos del ataúd del sistema. Y estos 3 clavos son el desempleo. Difícilmente vayamos a ver los niveles de empleo que existieron en el siglo XX. Es muy improbable que eso suceda. Justamente por automatización, ¿no? Cada vez más fuerza laboral se está pasando del área industrial al área de servicios y ya muchos servicios se automatizan. Ya los telemarketers no son necesarios, ya los cajeros de banco no son necesarios. Ustedes, si se fijan, el Banco Nación tiene una línea de 20 cajas, es el viejo banco, el viejo espíritu del banco. Y los bancos nuevos tienen 3 o 4 cajas y muchos cajeros, los ATM o los buzones, que hacen que las personas hagan los depósitos y
y transacciones ahí mismo. Se están eliminando personas del sector de servicios. El problema es que esas personas que eliminamos del sector de servicios, ¿a dónde van a ir a parar? Desempleo, el primer clavo. Colapso de la deuda. Eso puede sonar también medio fantasioso, pero es real. Están todos los países más endeudados unos con otros. Hablamos de deudas millonarias que la verdad no tienen mucho sentido ni siquiera hablar de ellas, porque estamos hablando de dinero creado. No voy a meterme en el tema del sistema de reserva fraccional, cómo se crea dinero, pero el dinero de estas deudas es dinero que no existe, que no representa absolutamente nada. Y es muy loco, porque decir, ¿cómo puede ser que estemos todos endeudados con todos? Si lo vemos desde el punto de vista de la economía de la Tierra, y la Tierra es un único organismo, ¿un organismo puede estar en deuda consigo mismo? Es decir, ¿cómo es eso? ¿Yo puedo estar en deuda conmigo mismo? Es ridículo pensar en eso. Sin embargo, eso sucede. Y bueno, y por último, la crisis energética, que es el tercer clavo. La crisis energética es algo que nos va a tocar muy de cerca, quizás a nosotros, en unos 30 años, cuando empiece a escasear el petróleo. Y cuando ya el costo de la extracción, hoy por hoy, el costo de extracción del petróleo es menor que los barriles de petróleo que se obtienen de ese costo. Cuando ese costo se empiece a equiparar y me cueste un barril de petróleo, obtener un barril de petróleo, o sea, energéticamente, ¿verdad? Ahí ya el petróleo va a empezar no solo a encarecerse, sino se va a dejar de extraer. Y ahí vamos a estar en problemas, porque más del 80%, y por ahí me quedo corto, de la matriz energética global está basada en combustibles fósiles. Por más aerogeneradores que vean, por más hermosas celdas solares que vean por ahí, no son relevantes a la hora del sostenimiento energético del mundo. Así que estamos hablando de unos 80% más de demanda energética que no va a poder ser cubierta. Así que ahí tenemos 3 clavos que nos están cerrando un poco el camino. Bueno, para terminar, transición. ¿Cómo hacemos para ir hacia otro sistema económico? Hacia esa economía de la tierra que yo recién les hablaba y que ahora Matute les va a contar de una manera mucho más digamos, familiar hacia dónde podemos ir o qué podemos hacer. Pero bueno, suena difícil porque son muchas las cosas que hay que cambiar, sobre todo los condicionamientos y sobre todo que nosotros no estamos acostumbrados a pensar de esa otra manera, no estamos acostumbrados a pensar de manera de economía de la tierra. Nosotros estamos condicionados, nacimos acá y es inevitable que estemos condicionados de esta forma. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que todos podemos hacer muchas cosas y creo que si el hecho de que ustedes estén acá es porque están haciendo ya algo. Estamos todos haciendo algo y lo primero es informarse. Informarse del Zeitgeist, informarse de las condiciones del sistema, entender cómo es el sistema, para poder transformarlo de alguna manera. Esa es la primera, es el primer paso. Informarse, la información relevante hoy en día. Tenemos internet, no se queden con esta charla, no se queden con lo que decimos nosotros, que somos simples voceros de una idea que está muy interesante, muy copada, pero somos simples voceros, no tiramos credenciales sobre la mesa, simplemente repetimos algo que lo tenemos muy internalizado, pero nos podemos estar confundiendo o equivocando. Para eso están ustedes, para seguir investigando, para seguir informándose. No compren el discurso de nadie. Y bueno, empezar a caminar. Y lo que les pedimos es eso, es que utilicen esta plataforma, utilicen este evento como para seguir investigando, para seguir informándose y de esa manera empezar a caminar juntos nosotros. Porque si seguimos haciendo lo mismo, como dice acá el amigo Albert, nunca vamos a obtener resultados distintos. Así que esto es lo que les quería dejar y espero, no sé, cualquier duda que tengan, espero poder contestárselo yo, sino alguno de los chicos. ¿Cómo? Pues sí, me dijiste. Y bueno, ya les agradezco haberme aguantado este tiempo.